La música en la liturgia. Cuarta parte. Comienzo de la era post-tridentina de la Iglesia. La bula Benedictus Deus, 26 de enero de 1564 de Pío IV, confirmó e hizo ejecutivos todos los decretos del Concilio de Trento. Puede considerarse como el comienzo de la era post-tridentina de la Iglesia, época en que muchos aspectos se ha prolongado hasta el Concilio Vaticano II. Los decretos tridentinos adquirieron primacía, sobre todo por la lucha antiprotestante. Un ejemplo es la Professio Fidei Tridentina, promulgada por Pío IV el 13 de noviembre de 1563, profesión que vino a ser la fórmula distintiva de los católicos frente a los protestantes. Pío IV y sus sucesores, Pío V, Gregorio VIII y Sixto V, se empeñaron a fondo en que se aplicara la reforma tridentina y se completara con otras disposiciones de iniciativa papal. De este modo, el concilio, que tanto habían temido los papas, se convirtió en poderoso instrumento para reforzar el centralismo romano. El post-concilio tridentino. La música en la época post-tridentina. Una y otra vez aparecieron ediciones castigadísimas de los libros litúrgicos, esto es, depurados conforme a los decretos tridentinos. Y en cuanto a la música, siguiendo los deseos expresados del concilio, se logró la inteligencia de los textos cantados polifónicamente a través de la depuración de las leyes musicales, de la armonía y aclarando los sutiles y floridos contrapuntos. Pero las continuas admoniciones hechas en esta época para la estricta aplicación de los decretos conciliares parecen indicarnos una resistencia a abandonar formas litúrgicas y musicales con tradición de siglos, al mismo tiempo que nos hablan de prácticas religiosas nuevas y de nuevas formas musicales que se iban insertando en el desarrollo histórico de la liturgia con grandísima aceptación por parte del pueblo. El villancico polifónico. Se trata de composiciones musicales con texto castellano, compuestas inicialmente para sustituir los responsorios latinos de la Navidad, y que pronto se extendieron a otras solemnidades y fiestas, con gran aplauso de los fieles que acudían gustosos a escucharlos. Parecen tener su origen con un fin catequético en la capilla de música de la reina Isabel la Católica, y no obstante las ocasionales prohibiciones de los mismos por parte de los reyes a finales del siglo XVI, no solo se habían extendido a otros momentos de los maitines y de las restantes horas litúrgicas, sino que habían invadido también la celebración de la misa.
interrumpiendo para ser cantados todas sus partes, aún las más solemnes como el canon. Esta nueva forma litúrgico-musical, iniciada en la época de la polifonía clásica y desarrollada después en pleno auge del barroco musical, tuvo tanta aceptación entre clérigos y fieles que el teórico musical Pietro Cerone dirá que hállense personas tan indevotas que, por modo de hablar, no entran en la iglesia una vez al año, y las cuales quizá muchas veces pierden misa los días de precepto solo por pereza, por no levantarse de la cama. Y sabiendo que hay villancicos, no hay personas más devotas en todo lugar ni más vigilantes que éstas, pues no dejan iglesia, oratorio ni humilladero que no anden, ni les pesa el levantarse a medianoche por mucho frío que haga, solo por oírlos. Que esto se diera en muchas iglesias aragonesas lo testimonian los numerosos libretos existentes en las mismas y en muchas bibliotecas, con las letras de los villancicos que se hacían de cantar con este o aquel otro motivo en las mismas. Pero sobre todo, los cientos de villancicos polifónicos que se hallan en los archivos musicales de las catedrales zaragozanas y también en otros archivos del territorio aragonés. Ópera italiana en latín por la mañana. No se puede hacer distinción entre música expresamente sacra o no. La Iglesia se ha servido de la música de cada tiempo, expresando su fe con la que ha considerado más apropiada para ello. Si bien se detecta fácilmente que en épocas de espléndido desarrollo cultural, la música era también más culta y por ende la música religiosa y litúrgica gozaba también de mayor calidad. Durante los siglos, la Iglesia fue el principal foco de actividad musical y de creación musical a través de las catedrales, abadías, monasterios, colegiatas y parroquias, en las que siempre se dieron schola cantorum y capillas de música con su propio maestro de capilla y organista. Pero la Iglesia no fue ajena a las influencias musicales europeas y en el siglo XIX, en concreto, la influencia del gusto italiano en el panorama de la música española y por lo tanto también de la música religiosa y litúrgica era total. No se desconocía la rica tradición musical del pasado, pero estaba dominada por el estilo de la música de la escena operística. De tal manera que se ha podido decir que los melómanos escuchaban ópera italiana en latín por la mañana en las iglesias y en italiano en los teatros por la tarde. La desamortización de Mendizábal a mitad del siglo XIX provocó la desaparición del numeroso y productivo entramado musical de la Iglesia, situándola en una situación paupérrima y alcanzando con ello su nivel artístico musical más bajo y deplorable. El motu proprio tra le sollecitudini de Pío X, 1903. Era tanta la pobreza de la música litúrgica y la fosilización de la liturgia misma en un pomposo ritualismo que la situación, por ilógica y estéril, exigía un cambio de orientación, un nuevo quiebro en el camino desarrollado.
y este llegó de manera oficial con el motu proprio, Tra le Sollecitudini, de Pío X. Pero este documento, tan decisivo en su momento, era la consecuencia del trabajo de unos pioneros que pensaron, sintieron y actuaron eficazmente a favor de una renovación de la liturgia que veían necesaria. Es preciso citar en este punto al monasterio de Solesmes, en Francia, en que Don Guéranger marcaba pautas para la liturgia e iniciaba la recuperación de su música tradicional, el canto gregoriano. Asimismo, al de Berún en Alemania y al de Mont César en Bélgica. Hay que resaltar la importancia que para el movimiento litúrgico tuvo el famoso Congreso de Arezzo, Italia, en 1882, del que nacería el movimiento renovador musical polifónico denominado Ceciliano, y de manera especial el talante espiritual y litúrgico del mismo Papa Pío X, que durante toda su vida sintió y vivió la liturgia y su espíritu, y que recopiló y elevó con carácter oficial a toda la Iglesia en un movimiento renovador con su famoso motu proprio. El 22 de noviembre, festividad litúrgica de Santa Cecilia de 1903, Pío X emitió su motu proprio Tra le Sollecitudini, dedicado a la restauración de la música religiosa y que fue denominada por los liturgistas de su tiempo Carta Magna del movimiento litúrgico. En la introducción, Pío X constata las deficiencias en el uso de la música en la liturgia. Define en los principios generales del documento los fines y características propias de la música litúrgica, tratando en los 9 apartados del mismo los diferentes géneros de la música sagrada, los textos litúrgicos, las formas externas de las composiciones de la música litúrgica, la figura del cantor en la iglesia, el uso litúrgico del órgano, la formación litúrgica en los centros eclesiásticos y la formación de comisiones diocesanas de liturgia. Concretamente, estas se constituyeron y actuaron de manera que en muchos archivos musicales de Aragón se pueden ver composiciones con el sello de la correspondiente comisión examinadora de dicha composición, con el aprobado o no, según su adaptación a las normas y al espíritu del motu proprio de Pío X. Este documento comportaba un examen lúcido de la situación y un impulso formidable a la renovación iniciada del espíritu de la liturgia. El motu proprio suscitó una oleada de entusiasmo en las liturgistas, músicos y estudiosos que se concretó en el importante Congreso de Malinas en 1909 con el influyente magisterio de Don Baudin. Fue mucho lo que supuso para nuestra historia este documento papal, si bien no presentó la solución definitiva a los problemas existentes. Esto llegaría con el Vaticano II.